Hola, mi nombre es Aileen Hudson, soy chilena, soy doctora en comunicación pública y trabajo en la Universidad del Desarrollo en la Facultad de Comunicaciones. En esa casa de estudios realizo tareas de investigación académica y también imparto docencia. Hoy estoy en otro UBI, es la sala de estar de mi casa, porque estoy en cuarentena, igual que cientos de miles de personas en el mundo, con motivo de la pandemia que estamos viviendo, el COVID, el coronavirus 19, que ha cambiado nuestra forma de vivir, para algunos con mayor previsión, para otros quizá un poco de golpe. ¿Qué tiene que ver el periodismo con una pandemia? ¿Por qué resulta relevante desarrollar este tema y compartirlo con ustedes? Primero, porque me parece que esta es una oportunidad significativa para el periodismo de concretar su función social de una manera única. Por lo menos en esta parte del mundo, en el Cono Sur, específicamente en Chile, en estos últimos meses, el periodismo ha perdido crédito. Ha dejado de ser un lugar de referencia. Ya no es posible pensar en que alguien va a compararlo con aquel cuarto poder, a excepción, todo hay que decirlo, de la radio, que como institución, por lo menos para los chilenos, sigue siendo una institución confiable. Es más, en las encuestas de la empresa Cadem de diciembre de 2019, la radio apareció como la institución más confiable en Chile. Pero eso no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que el periodismo siga luchando por que sus fuentes y su público le concedan el valor tan importante que tiene en, por ejemplo, la democracia, algo que abarca la vida cotidiana, por supuesto, pero que es de gran envergadura, pero también la gran importancia que tiene para prestar servicios a una persona que vive lejos de una gran urbe, a un estudiante, a quien sea. Hoy el periodismo adquiere peso y es un momento que debería marcar un antes y un después, porque la noticia que está en juego es que la salud del mundo está en peligro, ¿no? La salud del mundo está sufriendo una pandemia que enferma y mata personas de forma exponencial, a un ritmo vertiginoso. Es un momento clave para el periodismo, porque en estas circunstancias en las que nos encontramos, los niños, por ejemplo, no están yendo a la escuela. En algunos países, cada vez más, también sus padres están en casa. Y las personas estamos trabajando en su mayoría, los trabajadores estamos trabajando en mayoría a distancia. Los países están cerrando sus fronteras, los mercados están en crisis. Y además no sabemos cuánto va a durar esta situación ni qué consecuencias va a traer para el mundo y también para nuestro país, para lo local, el pequeño espacio. Y además es algo importante, es una situación importante para el periodismo porque tenemos la oportunidad de demostrar qué es hacer buen periodismo y cómo esto incide bien o mal en la vida diaria de las personas. En estos días hemos visto varios ejemplos de buen periodismo y también hemos visto otros con los que nos hemos quedado cortos, ¿no? Hemos visto hay otros ejemplos que hemos lamentado. Entre los buenos ejemplos, que siempre hay que empezar por lo bueno, me gustaría comentar la decisión que tomaron las empresas periodísticas estadounidenses, en primer lugar, de liberar
toda la información que fuera, que mencionara o que hiciera referencia al coronavirus en sus sitios web, ¿no? Liberaron los paywall, que se llaman. No había esta información que en los países más modernos ya están habituados a pagar para leer noticias en un medio. Bueno, todo aquel contenido que hiciera referencia al coronavirus se liberó de pago. Esta buena iniciativa, que tiene como consecuencia el facilitar el acceso a la información para todos, información referida a cuestiones científicas, cuestiones médicas, decisiones políticas, gestión pública de los gobiernos. Esta decisión y esta información que pasó a estar en manos de todos, la replicaron en otros países, ¿no? Rápidamente la replicaron en varios países europeos y también se replicó en países de América Latina y del Cono Sur específicamente. Otro buen ejemplo de tratamiento informativo en casos o en situaciones de pandemia es que las coberturas que han publicado los diarios, en que las coberturas que han publicado los medios se han focalizado más en la información que en las opiniones. Y además han utilizado recursos adecuados para explicar el tema y dimensionar su importancia. En cierto modo, se puede decir que el periodismo ha hecho ciencia. Muchos científicos se suelen quejar de que los periodistas no trabajamos bien sus temas. Y eso es una pena cuando pasa eso, pero también tiene algunas posibles justificaciones, entre comillas, como ser que una investigación científica se publica en varias páginas, o es un video largo, y en general los espacios, los formatos de los medios de comunicación son breves, pequeños, y en esa traducción hacia el espacio se puede perder algo esencial. Pero en este caso, el periodismo lo ha hecho mejor, ¿no? Quizás porque ha habido se ha asesorado mejor, ha sido en cierto modo más humilde y han trabajado más cerca de las fuentes, algo que al día de hoy es más sencillo porque tenemos modos de comunicarnos casi inmediatos, ¿no? Con cualquier autor de un paper científico, o también podemos corroborar si el recurso gráfico, o sea, la infografía, la imagen que estamos utilizando para explicar las fases del contagio, o por qué la cuarentena tiene que durar el tiempo que dura, que es larga, o cualquier otro detalle, no sé, sobre la logística de los servicios públicos médicos, podemos corroborar, ¿no? Es un buen ejercicio siempre esta recurrencia a la humildad. Entonces, eso, los medios de comunicación se han focalizado en brindar información, en brindar actualizaciones, ¿no? Y no solamente de cómo aumenta el número de personas contagiadas, y también, desgraciadamente, de cuántas personas han fallecido, sino de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, bueno, que en Asia, en China, en Corea del Sur, en Singapur, como las buenas noticias de que las medidas fueron eficaces y han logrado erradicar la pandemia, o que, por ejemplo, en otras zonas donde ahora está concentrada la enfermedad, como es Europa, como está haciendo Estados Unidos rápidamente, ¿no? La costa este, la costa oeste también, pero en menos ciudades, pero el contagio enorme que ha ocurrido en Nueva York, nos estamos concentrando en eso, en informar, ¿no? O sea, en
publicar sobre las medidas concretas que toma la ciudad, sobre cómo se está cuidando la cuarentena, sobre la importancia de no concurrir a un centro hospitalario cuando uno tiene síntomas leves, ¿no? ¿Cuál es el público que puede afectarse más grave? ¿No? Que no son solamente los ancianos, sino que ya sabemos que también el virus afecta a personas jóvenes. El periodismo ha dejado en un segundo plano las opiniones. Y las opiniones no se ven tan presentes en la prensa como pasa a veces con otros temas que tienen que ver con la gestión política o la gestión económica de un país. Hay un antiguo dicho de Walter Scott que decía: las opiniones son libres y los hechos son sagrados, ¿no? Para que, que debía ser como una guía para cualquier periodista. Puedes opinar de lo que quieras, pero los hechos tienen que ser sagrados. Ese dicho fue evolucionando y llegó un momento en el que dijimos, las opiniones también son sagradas, porque esto es lo que yo pienso de las cosas, y esto es lo que el marco desde el cual te quiero contar la realidad. Hoy el periodismo está más jugado a la honradez, ¿no? Quiero contarte la realidad de la manera más completa posible que yo pueda abarcar, ¿no? Y no plantearte información como opinión o opinión como información, no hacemos ese engaño. Casos que vale la pena mirar: el New York Times, como siempre, a la vanguardia en la calidad de la información y en los recursos que utiliza, ¿no? En este momento la plataforma digital de los diarios estadounidenses es envidiable, ¿no? La cantidad de recursos que destinan a la información también es envidiable, ¿no? El Washington Post, CNN, NBC y, curiosamente, ESPN. Uno podría decir, ¿cómo puede destacarse en el mundo del periodismo una cadena cuya razón de ser es el deporte, ¿no? Es cierto que también la interrupción de las actividades deportivas a consecuencia del coronavirus ha tenido gran impacto, ¿no? Además, todo lo que eso conlleva. No es solamente que se interrumpa un campeonato, sino que, por ejemplo, los anunciantes van a quedar en paréntesis, todo el mundo que está detrás de la actividad deportiva también está en paréntesis, y ESPN, que es un experto en cubrir breaking news, ha sido también un experto en cubrir esta pandemia de coronavirus. Y lo ha hecho informando acerca del deporte, pero también incorporando secciones netamente científicas, netamente médicas, la información pertinente. Nos conmovió el domingo 16 las portadas de los diarios españoles. Un mercado competitivo, un mercado pequeño, que lucha por sus lectores uno a uno. Esa mañana amanecieron todos los diarios con una portada única, blanca y con amarillo, un hashtag diciendo: de esto salimos todos juntos. La unidad, que es un valor que los gobiernos han pedido por la unidad, ejemplificada en ese caso por el periodismo, no en su cobertura, sino como un sector. Esta iniciativa también se ha replicado en otros países, en concreto ayer, miércoles 18, se replicó en Uruguay, un pequeño país de América del Sur. Los 4 diarios que se imprimen en ese país publicaron su tapa celeste y la misma leyenda, ¿no? De esta salimos todos juntos.
Pero también ha habido malos ejemplos. ¿Y qué puede explicar, pensaba yo, que haya malos ejemplos en estas circunstancias? Por ejemplo, en la misma China, ¿no?, que ha sido tan eficiente para abordar la temática científica, que hoy están viajando a Europa, están viajando a Estados Unidos, compartiendo conocimientos. La cobertura periodística en China fue escasa, fue pobre, porque viven en un marco de censura, ¿no?, donde no existe la libertad de prensa y por lo tanto los contenidos son controlados por el gobierno y una manera de evitar que se conozca información fuera del país o evitar el miedo o los reclamos es simplemente no dar información, ¿no? Hubo varios medios en Gran Bretaña, incluso, bueno, salvo el caso de The Guardian, los demás, que son medios fuertes. Inglaterra es siempre un paradigma para el periodismo, que no supieron darle la relevancia, no supieron dimensionar la relevancia de lo que estaba ocurriendo. Quizá porque secundaron la propuesta de su propio primer ministro, de Boris Johnson, que declaró que no sabía mucho qué hacer, que no había mucho que hacer y que iban a seguir con la vida cotidiana, y así también lo hicieron los medios. No cumplieron en ese caso su función de perro guardián. No le reclamaron al gobierno una reacción distinta. También hubo medios en Estados Unidos que cayeron en la tentación de ideologizar el tema, ¿no? Ahí tenemos la tradicional cadena Fox News, identificada ideológicamente con el Partido Republicano, que suele utilizar el fear filter, del que hablaba Noam Chomsky, para cualquier tema, en este caso obviamente que lo ha hecho más que nunca, ¿no?, que es el filtro que utilizo para seleccionar qué contenidos voy a comunicar, es el del miedo, ¿no? Sembrar el miedo, generar la desconfianza entre los ciudadanos, entre ellos, hacia el gobierno, hacia el sistema. Eso, sin duda, es un mal periodismo en tiempos de crisis tan importantes como estos. Y en América del Sur, ¿cuáles han sido nuestros problemas? Hoy pienso que en América del Sur el problema más importante es la desinformación. Desinformación que se origina a nivel político y que luego llega a la población. Desinformación es, por ejemplo, publicar datos de forma agregada. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo explicarte que de ayer a hoy tenemos 200 casos nuevos de personas infectadas, pero ahí eso es todo lo que te voy a decir. No explico si en esos 200 casos hay 120 mayores de 65 años, o si finalmente se incorporó un grupo etario más joven. Tampoco hago la distinción entre hombres y mujeres, no hago una distinción geográfica, ¿no? Entonces, cuanto más agregado está la información, más encriptada, menos datos tenemos, ¿no? Y esa es una tendencia en América Latina, y ahí el periodismo tiene que recurrir a otras fuentes para no contentarse con una única declaración oficial, ¿no? Porque si no, lo que va a hacer es convertirse en un vocero de los gobiernos o de la autoridad de turno, que puede ser no solamente el gobierno, también puede ser una autoridad institucional vinculada a la salud, y replicar
lo que nos están informando, pero sin hacer un aporte específico. Hoy tenemos un desafío que es importante y que creo que pone en juego, en cierto modo, la permanencia del periodismo como el espacio informativo por excelencia. A principios del siglo XX, los estudiosos de este fenómeno de la información masiva, algunos, por ejemplo, tan conocidos como McLuhan, como Laswell, como unas décadas después, Goffman, Entman, el propio McCombs, ¿no? Ellos trabajaron en su investigación y nos demostraron específicamente que el contenido que publicaban los medios, la forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, abrir un informativo o con una noticia determinada, o publicar o darla a conocer casi al final, o lo mismo incluirlo en los titulares de la radio, cuando se abre el informativo, en la última página del diario. Bueno, todo eso que hoy ocurre esencialmente en formato digital, está cuestionado por ese mal hábito que han adquirido, que se ha adquirido, ¿no? Bueno, ese mal hábito de personalizar tanto los medios de comunicación, ¿no? O sea, siempre han existido firmas destacadas o conductores relevantes más que otros, presentadores de noticias, pero cada uno de ellos contenía el trabajo de un medio de comunicación. Hoy, con las redes sociales, por ejemplo, muchas veces la información llega a través de un usuario con su nombre y apellido que ni siquiera está vinculado a un medio de comunicación. Por eso también los medios están hoy presentes en las redes sociales con su propia cuenta, ¿no? Arroba CNN Chile, arroba T13, arroba Meganoticias, arroba cooperativa.cl, ¿no? Son los medios que están presentes en esa esfera, la Twitter Sphere, como se llama, ¿no? Esa nueva esfera de noticias, pero no de modo personalista, sino también de forma institucional. Entonces, ¿qué es lo que me asegura que exista una cuenta con un nombre institucional y no que la fuente de noticias sea alguien con solamente su nombre y apellido, que sin duda es mucho, pero es una única persona? Me asegura que existe detrás de eso un tratamiento de la información profesional, ¿no? Que ha habido un chequeo de fuentes, que hay un procedimiento para determinar efectivamente cuáles son las noticias en las que tenemos que hacer énfasis y por qué, siempre hay un por qué, y no es una cuestión descontrolada donde cualquiera va dando su opinión o va dando una información que considera cierta y que luego se convierte en una fake news o también, lo que a veces es peor, en una noticia media cierta, ¿no? Siempre dicen que no hay nada peor que las verdades a medias. Entonces, hoy la presencia de los medios de forma activa en esta cobertura de la pandemia puede fortalecer esta idea tan importante de que el espacio de información por excelencia es el medio de comunicación, ¿no? Y para que esto ocurra así, sin duda tenemos que aprender de aciertos nuestros y externos. Es tan fácil ahora ver lo que están haciendo otros medios de comunicación y también aprender de los errores, ¿no? Errores que en el periodismo, quizá un poco más que en otras profesiones, están a la orden del día justamente por la inmediatez, por las exigencias a las que se está sometido.
En la próxima conferencia vamos a analizar en concreto la cobertura que han realizado los medios chilenos que tienen mayor presencia en Twitter de la pandemia, y les vamos a poner nota. Vamos a trabajar, les voy a exponer una serie de criterios para evaluar, les voy a mostrar cómo ha sido esa cobertura y vamos a ponerle nota. Me despido hoy, espero que haya sido de su interés escuchar esta conferencia.